Me llamo Carmen, tengo 32 años y hasta hace poco trabajaba como profesora de primaria. Digo hasta hace poco porque los eventos que estoy por contar cambiaron mi vida por completo. Mi historia comienza hace 6 años, cuando me casé con Alejandro. Él venía de una familia adinerada, los Torres, conocidos en la ciudad por sus negocios inmobiliarios. Yo, en cambio, venía de una familia modesta. Mi padre falleció cuando yo era pequeña, y mi madre y mi abuela me criaron con lo poco que tenían. Desde el principio, la familia de Alejandro dejó claro que no me consideraban suficiente para él. Especialmente su madre, Lucía, y su hermana menor, Patricia. Una maestra, solía decir Lucía con desdén durante las cenas familiares. Querido, pensé que te casarías con alguien más, ambicioso. Al principio, Alejandro me defendía. Carmen ama su trabajo, mamá. No todo en la vida es dinero. Pero con el tiempo, sus defensas se volvieron más débiles, especialmente cuando su familia comenzó a presionarlo para que tomara más responsabilidades en la empresa familiar. Podría ser el CEO, le decía su padre. Pero necesitas una esposa que entienda este mundo, que pueda socializar con los inversionistas. Yo intentaba mantenerme digna, concentrándome en mi trabajo y en construir nuestro hogar. Mi abuela Elena, la única figura paterna que conocí, siempre me aconsejaba. Mantén la cabeza alta, mi niña. La verdadera clase no se compra con dinero. Lo que nadie sabía es que mi abuela Elena, tras la muerte de mi abuelo, había invertido sabiamente el dinero del seguro de vida. Durante años, vivió modestamente mientras sus inversiones crecían. Ni siquiera mi madre sabía la verdadera extensión de su patrimonio. Las cosas empeoraron hace un mes, durante la fiesta de compromiso de Patricia. Su prometido, un heredero de una cadena de hoteles, había regalado un anillo que costaba más que mi salario anual. Esto es lo que significa ser parte de los Torres, dijo Lucía, mirándome directamente. Clase atrae clase. Intenté ignorar el comentario, pero Patricia no había terminado. ¿Sabes cuánto cuesta este anillo, Carmen? Probablemente más que todo tu guardarropa. Alejandro, sentado a mi lado, se removió incómodo pero no dijo nada. El dinero no lo es todo, Patricia, respondí suavemente. Por supuesto que dirías eso, se burló Lucía. Es lo que dicen todos los que se casan por dinero. La sala quedó en silencio. Miré a Alejandro, esperando que me defendiera, pero él estudiaba su copa de champaña como si contuviera los secretos del universo. ¿Disculpa? Mi voz temblaba ligeramente. Oh, vamos, continuó Lucía. Todos sabemos por qué una maestra de primaria se casaría con el heredero de una empresa multimillonaria. No nos tomes por tontos. Me levanté, las lágrimas amenazando con caer. He tolerado sus insultos durante 6 años, pero esto es demasiado. La verdad duele. Patricia sonrió maliciosamente. Miré a mi esposo una última vez. ¿No vas a decir nada? Alejandro finalmente levantó la vista. Carmen, estás haciendo una escena. Esas palabras fueron como una bofetada. Sin decir más, tomé mi bolso y salí de la fiesta. Esa noche, Alejandro durmió en el cuarto de invitados. Al día siguiente, tuvimos nuestra primera gran pelea. Son mi familia, gritó. No puedes simplemente ignorarlas. Como tú lo haces cuando me insultan. Estás siendo demasiado sensible. Además, si te esforzaras más en encajar. ¿Encajar? ¿Te refieres a dejar de ser yo misma? La discusión terminó sin resolución, como tantas otras últimamente. 2 días después, recibí la llamada que cambiaría todo. Mi abuela Elena había sufrido un ataque cardíaco. Corrí al hospital, pero llegué demasiado tarde. Mi abuela, la mujer que había sido mi roca durante toda mi vida, se había ido. Alejandro ni siquiera vino al funeral. Tengo una reunión importante, se excusó. Una semana después, el abogado de mi abuela nos citó en su oficina. Para mi sorpresa, la familia Torres apareció en pleno. ¿Qué hacen aquí?, pregunté. Somos familia, respondió Lucía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Venimos a apoyarte. El abogado, un hombre mayor que había trabajado con mi abuela durante décadas, comenzó a leer el testamento. Yo, Elena Martínez, en pleno uso de mis facultades mentales. Lo que siguió dejó a todos en shock.
Mi abuela había amasado una fortuna de más de 20 millones de dólares en inversiones, propiedades y acciones. Y me lo había dejado todo a mí. Esto debe ser un error, dijo Lucía, su voz temblando. No hay error, respondió el abogado. La señora Martínez fue muy clara en sus instrucciones. Vi cómo los ojos de todos los Torres se transformaban. De repente, ya no era la maestra de primaria que se había casado por dinero. Ahora era algo más. Alejandro se acercó y tomó mi mano. Amor, lo siento tanto por cómo te he tratado últimamente. Retiré mi mano suavemente. ¿Lo sientes? ¿O solo sientes no haber sabido que mi abuela era millonaria cuando permitiste que tu familia me humillara? Carmen, yo. Pero fue interrumpido por su madre. ¡Qué maravillosa noticia! Siempre supe que eras especial, querida. Deberíamos celebrar en casa, en familia. La misma mujer que una semana antes me había acusado de ser una cazafortuna ahora me miraba como si fuera su hija favorita. Hay algo más, dijo el abogado, sacando otro documento. Todos se volvieron hacia él. La señora Martínez dejó instrucciones específicas sobre cómo manejar la herencia en caso de divorcio o separación matrimonial, continuó el abogado, la totalidad de la herencia permanecerá como propiedad exclusiva de Carmen Martínez, sin posibilidad de ser considerada como bien ganancial o estar sujeta a división matrimonial. El silencio en la oficina era absoluto. Vi cómo el rostro de Alejandro cambiaba, una sombra cruzando sus facciones. Además, prosiguió el abogado, la señora Elena dejó una carta personal para su nieta, que debe ser leída en privado. No hay necesidad de privacidad, interrumpió Lucía. Somos familia. El abogado la miró por encima de sus gafas. Me temo que debo insistir. Eran las instrucciones específicas de la señora Martínez. Todos salieron de la oficina, Alejandro el último, lanzándome una mirada que no pude descifrar. Una vez solos, el abogado me entregó un sobresellado. Con manos temblorosas, lo abrí y comencé a leer. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. No llores por mí, mi niña. He vivido una vida plena y mi mayor alegría fue verte crecer. Durante años he observado cómo la familia de tu esposo te ha tratado. He visto tu dignidad frente a sus insultos, tu fortaleza ante su crueldad. También he visto cómo Alejandro, el hombre que juró protegerte, ha permitido que esto suceda. Mi fortuna no fue un accidente. Cada inversión, cada decisión financiera fue tomada pensando en ti. Sabía que algún día la necesitarías, no para vivir en lujo, sino para ser libre. El dinero puede ser una bendición o una maldición, dependiendo de cómo se use. La familia Torres te ha mostrado el lado oscuro de la riqueza, la arrogancia, la crueldad, la superficialidad. Pero tú, mi Carmen, tienes la oportunidad de mostrar que el verdadero valor no está en una cuenta bancaria, sino en el corazón. Te dejo esta herencia protegida por una razón. He visto suficiente del mundo para saber que el dinero cambia a las personas, revela sus verdaderas naturalezas. Cuando esto suceda, quiero que estés protegida. Con todo mi amor, abuela Elena. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer. Mi abuela, incluso después de su muerte, seguía protegiéndome. Cuando salí de la oficina, encontré a la familia Torres en plena discusión. 20 millones, exclamaba Patricia. ¿Quién hubiera pensado que la vieja tenía tanto dinero? Alejandro, decía Lucía, debes asegurarte de que ese dinero se maneje adecuadamente. Carmen no tiene experiencia con estas cantidades. Mi esposo asintió, su mente claramente trabajando en posibilidades. Por supuesto, madre. Me encargaré de todo. No será necesario, dije, mi voz firme. Ya tengo un equipo financiero seleccionado por mi abuela. Todos se volvieron hacia mí. Amor, dijo Alejandro con una sonrisa condescendiente, no puedes manejar esto sola. Necesitas ayuda profesional. ¿Como la que tienes tú?, pregunté. La misma que ha llevado a la empresa Torres a perder 3 contratos importantes este año. Su rostro se ensombreció. ¿Cómo sabes eso? Mi abuela me enseñó a hacer mi tarea. La empresa Torres está en problemas, ¿no es así? Por eso la repentina presión para que te hagas cargo. Lucía dio un paso adelante. No sabes de qué hablas. Nuestra empresa está al borde de la quiebra.
completé. Las malas decisiones de inversión, los gastos excesivos, los proyectos fallidos, todo está en los registros públicos. Patricia soltó una risa nerviosa. Es ridículo. Somos los Torres. Eran los Torres, corregí. Ahora son una familia con más apariencia que sustancia. Alejandro me agarró del brazo. Necesitamos hablar. En privado. Me solté de su agarre. No hay nada que hablar. Ya has dicho suficiente con tu silencio todos estos años. Soy tu esposo. Un esposo que permitió que su familia me humillara. Un esposo que se avergonzaba de mi profesión. Un esposo que puede quitarte la mitad de todo en un divorcio, gritó, perdiendo finalmente la compostura. Sonreí, recordando las palabras del testamento. ¿Estás seguro de eso? Le entregué una copia de las condiciones de la herencia. Lo vi palidecer mientras leía. Esto no puede ser legal, murmuró. Es completamente legal, dijo el abogado, que había salido de su oficina. La señora Martínez se aseguró de ello. Lucía arrebató el documento de las manos de su hijo y lo leyó rápidamente. Esto es un ultraje. Una conspiración. No, Lucía, respondí calmadamente. Esto es justicia. Carmen, Alejandro intentó un último acercamiento, su voz suave ahora. Podemos arreglar esto. Somos familia. ¿Familia? Me reí sin humor. ¿La misma familia que me llamó Casafortuna? La misma familia que me humilló durante 6 años. Estábamos equivocados, intervino Lucía. Podemos empezar de nuevo. Es demasiado tarde. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje del banco confirmando que los fondos habían sido transferidos a mis nuevas cuentas. Alejandro debió ver algo en mi expresión, porque dio un paso atrás. ¿Qué has hecho? Lo que debí hacer hace mucho tiempo, respondí. Tomar el control de mi vida. Saqué un sobre de mi bolso y se lo entregué. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque por su expresión, ya lo sabía. Papeles del divorcio. Ya están firmados por mí. No puedes hacer esto, gritó Patricia. De hecho, puedo. Y lo estoy haciendo. Alejandro abrió el sobre con manos temblorosas. Si firmas ahora, continué, prometo no revelar la verdadera situación financiera de los Torres a la prensa. Pueden mantener su fachada un poco más. ¿Nos estás chantajeando? La voz de Lucía temblaba de rabia. Lo llamo negociación. Algo que ustedes deberían entender bien. Mientras todos procesaban mis palabras, la puerta de la oficina se abrió nuevamente. Mi madre entró en la oficina, seguida por el señor García, el contador de la familia Torres durante los últimos 20 años. Lamento interrumpir, dijo el señor García, pero hay algo que necesitan saber. Lucía palideció. Antonio, este no es el momento. Al contrario, respondió el contador, es exactamente el momento. Se volvió hacia mí. Señora Carmen, su abuela Elena no solo era una inversora brillante. Durante los últimos 5 años, ha sido la principal acreedora de Inversiones Torres. La revelación cayó como una bomba en la habitación. Alejandro se dejó caer en una silla. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con voz débil. Tu familia ha estado pidiendo préstamos para mantener la empresa a flote, explicó el contador. Elena Martínez, a través de diferentes corporaciones, ha sido quien ha mantenido a los Torres solventes. Imposible, murmuró Patricia. Es muy posible, intervino mi madre. Elena sabía exactamente lo que hacía. Quería que Carmen tuviera todas las cartas cuando llegara este momento. Lucía se volvió hacia mí, su rostro una máscara de horror. Entonces, ¿tú? Sí, confirmé. Ahora soy la principal acreedora de su empresa. Si no pagan los préstamos en los términos establecidos, puedo ejecutar las garantías. Nos destruirías, gritó Patricia. ¿Cómo ustedes intentaron destruirme a mí? Año tras año de humillaciones, de insultos, de tratarme como si fuera menos que ustedes. Carmen, Alejandro se puso de pie, podemos arreglar esto. Podemos ser un equipo. Con tu dinero y mis contactos. ¿Tus contactos? Me reí. ¿Los mismos que han estado evitando hacer negocios con los Torres porque saben que están en bancarrota? Suficiente, bramó Lucía.
No permitiré que una maestra de escuela nos amenace. No es una amenaza, Lucía. Es un hecho. Tienen dos opciones: firman los papeles del divorcio ahora, dejándome en paz para siempre, o mañana ejecuto las garantías y todo el mundo sabrá la verdad sobre los Torres. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi el momento exacto en que cada uno de ellos se dio cuenta de que habían perdido. Alejandro tomó el bolígrafo con manos temblorosas y firmó los papeles del divorcio. Espero que estés satisfecha, dijo amargamente. No se trata de satisfacción, Alejandro. Se trata de justicia. Mi madre, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Elena estaría orgullosa de ti, hija. Lucía y Patricia salieron de la oficina sin decir palabra, pero pude ver la derrota en sus hombros. Alejandro la siguió, deteniéndose solo un momento en la puerta. Lo siento, dijo suavemente. Por todo. Yo también, respondí. Lamento haber perdido 6 años esperando que fueras el hombre que pretendía ser. Después de que se fueron, mi madre me abrazó fuertemente. ¿Estás bien? Sí, respondí, sorprendida de descubrir que era verdad. Mejor que bien. Los meses siguientes fueron de transformación. Contraté un equipo financiero profesional para manejar las inversiones de mi abuela, asegurándome de que su legado continuara creciendo. Los Torres eventualmente pagaron sus deudas, vendiendo propiedades y reduciendo su estilo de vida ostentoso. La última vez que supe de ellos, Alejandro había aceptado un trabajo en otra ciudad, lejos del control de su madre. Patricia canceló su boda cuando su prometido descubrió la verdadera situación financiera de su familia. Lucía, según los rumores, había comenzado a terapia. En cuanto a mí, no dejé mi trabajo como maestra. Amaba demasiado enseñar como para abandonarlo. Pero establecí una fundación en nombre de mi abuela, proporcionando becas a estudiantes de familias de bajos recursos. Un año después de la lectura del testamento, visité la tumba de mi abuela con un ramo de sus flores favoritas. Tenías razón, abuela, dije mientras colocaba las flores. El dinero no hace a la persona, pero ciertamente revela quiénes son realmente. Mientras me alejaba del cementerio, pensé en todo lo que había cambiado. La fortuna de mi abuela no solo me había dado independencia financiera, sino algo mucho más valioso: la libertad de ser yo misma sin disculpas. Los Torres me habían enseñado una lección importante sobre el dinero y el poder, pero mi abuela me había enseñado una aún más valiosa: la verdadera riqueza está en ser fiel a uno mismo. Ahora, cada vez que entro en mi salón de clases y veo los rostros ansiosos de mis alumnos, sé que estoy exactamente donde debo estar. No como la esposa de un Torres, no como una millonaria, sino como Carmen Martínez, la maestra que encontró su verdadero valor no en una cuenta bancaria, sino en la fuerza para mantenerse fiel a sí misma. Y esa, pienso mientras mis estudiantes entran corriendo al aula, es la mejor herencia que mi abuela podría haberme dejado.